Buenas tardes, gracias porque usted está en nuestra sintonía. Somos Gente B y la emisión del día jueves de su revista informativa En la Jugada. Esta tarde vamos a conversar un poco con representantes de FESPAD y también de la colectiva feminista, con quienes vamos a abordar un poco una propuesta que ellas están haciendo para la defensa integral de las personas que defienden los derechos humanos. Quiero darle la bienvenida a Loida Robles, quien es coordinadora del programa de transparencia y anticorrupción de FESPAD. Bienvenida, Loida, un gusto que nos esté acompañando. Gracias, muy amable. Y también está con nosotros Alejandra Burgos. Ella es integrante de la colectiva feminista. Bienvenida. Mucho gusto, Johnny, qué gusto. Por supuesto, quiero que me comenten un poco. Sabemos que hoy por la mañana ustedes presentan una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa que busca precisamente que se defienda, que se integre allá en la comisión, en la Asamblea Legislativa, presentarle a los diputados y diputadas para que aprueben esta ley integral que defienda a las personas que defienden los derechos humanos, quienes son defensoras de derechos humanos. Quiero que me comente un poco de cómo estuvo esta jornada, Loida, y cuáles son esas perspectivas que tienen ustedes con esta propuesta que han llevado a la Asamblea Legislativa. Sí, quizás antes decir que nosotras representamos a todo un colectivo que está integrado casi aproximadamente por 15 organizaciones de ¿Son los que están aglutinados en la mesa? En la mesa por el derecho a defender derechos. Esa mañana efectivamente hemos presentado la propuesta de ley para protección integral de las personas defensoras de derechos humanos. Claro. Lo hemos hecho como mesa. Previo, yo sí quisiera recoger, hicimos una labor de consulta y socialización de una propuesta inicial que trabajamos que contempla un análisis de derecho comparado. Hemos analizado la ley de Colombia, claro, Guatemala, México, que son países que ya están más en avanzada con este tema. Entonces retomamos ese derecho comparado, hicimos una propuesta inicial y hemos llevado esta propuesta de ley a los territorios. La propuesta tiene un espíritu muy de la colectividad, el sentir de la población que está siendo afectada en su derecho a defender derechos. Esta mañana, después de toda una labor de cabildeo que hicimos al interior de la Asamblea Legislativa para sondear las posibilidades en las diferentes fracciones legislativas, porque necesitábamos la iniciativa de ley para poder, para que entre como pieza de correspondencia, claro, y posteriormente que sea debatida al interior de una comisión. Hicimos un sondeo previo al interior de la Asamblea, buscamos a todas las fracciones. Esta mañana hemos contado con la iniciativa de ley de la fracción del FMLN, del PCN y del CD con el diputado Martel. La introdujimos y bueno, ahorita estaríamos a la expectativa y obviamente la mesa no termina aquí su labor, es el inicio más bien, ya hay un instrumento al interior de la Asamblea Legislativa, tendrá que entrar a debate y le estaremos dando seguimiento para ver a qué comisión es delegada y esperamos obviamente que haya un proceso participativo de análisis de los contenidos y que se mantenga el espíritu de la propuesta porque es una propuesta que, repito, tiene el sentir de la población. Que ha sido construida también con ese cabildeo que hicieron ustedes con la mesa. Quiero que veamos las declaraciones de Damián Alegría, quien es parte del grupo parlamentario del FMLN, quienes han recibido esta mañana esta propuesta que ustedes presentan. Nosotros consideramos que esta es una iniciativa buena porque los defensores de los derechos humanos, a pesar de todo lo que hemos avanzado hasta este momento, siguen enfrentando problemas y riesgos, especialmente cuando sus acciones atentan contra prejuicios de algunas autoridades, pero también contra el poder económico, que quiere seguir arrasando nuestro país sin importarle el derecho al medio ambiente, sin importarle los derechos de la población al agua, sin importarle los derechos de la población a una vida en paz. Por eso, como FMLN, apoyamos esta propuesta y nos alegra que este día se haga realidad, como ustedes dicen. Esta lucha de 2 años ahora pasa a otra nueva fase. Ahí teníamos esas declaraciones y quiero abordar con Alejandra, que también entiendo eres parte de la mesa para la defensa de los derechos. ¿Cómo ven la apertura ustedes en la Asamblea Legislativa ante esta iniciativa de ley que ustedes presentan? Obviamente las ha recibido
la fracción del FMLN, pero sabemos que está integrada por más fracciones el Parlamento Nacional. ¿Cómo ven ustedes pues que reciben los diputados y diputadas esta propuesta? Bueno, muchas gracias, Johnny, muchas gracias a Gente Ve por abrirnos sus puertas. Estamos con la total alegría y la esperanza de que esta propuesta de ley se concrete en ley de la República. Creemos que en este momento partimos que ya contamos con 33 votos. Es decir, nos ha acompañado la fracción del FMLN que nos aseguraría 23 votos que estarían acompañando esta propuesta de ley. Claro. Nos ha acompañado la diputada Ailín Romero del PCN y esperaríamos contar entonces con esos 9 votos, más el voto del diputado Juan José Martel del CD. En este caso, desde la mesa también partimos de que es una responsabilidad del Estado garantizar que todas las personas podamos defender derechos humanos y gozar de la integridad y de la legitimidad y del reconocimiento también que eso implica a nivel social. Y creemos que en ese sentido son los diputados y las diputadas quienes tienen la responsabilidad de este órgano del Estado de legislar en función de esta protección que está ausente. Hay una infinidad de casos de personas defensoras que han sido amenazadas, que han sido criminalizadas y que incluso han sido asesinadas en las últimas semanas y que históricamente también han defendido derechos humanos. ¿Podríamos citar algunos casos? Por ejemplo, el caso de Dina Fuentes. Dina Fuentes es una defensora ambientalista que fue asesinada hace 2 semanas en el occidente del país. Francela Méndez, en el año 2015, es una defensora mujer trans, defensora de la comunidad LGTBI, y fue asesinada y la primera línea de investigación no fue la labor que ellas estaban realizando. Entonces, parte de nuestro análisis también, desde la Red Salvadoreña de Defensoras hemos registrado al menos 157 casos de agresiones contra mujeres defensoras, solamente entre 2015 y 2016. Estos casos que sabemos que es un subregistro, ¿verdad? Porque no estamos registrando los casos de los compañeros defensores, partimos que hablamos de una realidad que es altamente preocupante y es el Estado quien tiene que asumir el deber de proteger, pero también de prevenir estas agresiones que enfrentamos y estos riesgos que enfrentamos las personas defensoras. Esperaríamos pues que en las próximas semanas se nos esté convocando desde la Asamblea Legislativa para brindar información, para debatir, para dialogar y como bien decía Loida, que esta ley pueda mantener el espíritu con el cual se ha construido, que es no dejando fuera a nadie, a ninguna persona que defienda derechos humanos, desde una perspectiva pacífica, desde una perspectiva de protección, defensa y promoción de los derechos humanos así reconocidos. Claro. ¿Cuál es el papel que juegan los medios, Alejandra, ante estos hechos que ya nos estaba citando? ¿Será que los medios a veces nos ponemos a la altura de abordar estos temas? Pues yo creo que los medios de comunicación, y específicamente el periodismo de investigación, juega un papel vital. Juega un papel vital en tanto que son constructores de la verdad, son constructores también de un discurso, ¿verdad?, que luego se maneja socialmente. Y pienso que también en una labor de ejercicio periodístico comprometido con la verdad y con la justicia, también enfrentan una serie de riesgos. Hemos tenido contactos con colectivos de mujeres periodistas y trabajadoras de la información que hacen parte también de la mesa y sabemos que desde APES, por ejemplo, están trabajando una propuesta de ley que va encaminada justamente a la protección de quienes ejercen esta labor tan valiosa como es el periodismo. Y sí, creo que efectivamente necesitamos reconocer que quien busca, quien investiga y quien informa a la población sobre la realidad también está haciendo una labor de defensa de derechos humanos. Claro. Quiero también, para contextualizar a la población que nos está viendo, la teleaudiencia, que me comente quién es esa persona defensora de derechos humanos. Sí, la ley, me gusta esa pregunta siempre que nos la hacen, porque la ley ha recogido una especie de definición de quién vamos a entender por persona defensora de derechos humanos. Y es una definición bien amplia, porque establece como persona defensora de derechos humanos a cualquier persona, y ese es un elemento bien importante, porque muchas veces se piensa que solo las personas que estamos dentro de las organizaciones de sociedad civil, claro, o por alguien ejemplo, que pueda ser de la Procuraduría. Exacto, la institucionalidad del Estado, pero no, es cualquier persona que procure un derecho humano. Claro. Entonces, si yo como persona no perteneciente a una organización de sociedad civil estoy procurando por un derecho, por ejemplo, soy una persona que vivo en una comunidad X, estoy luchando por el agua, por ejemplo, porque el derecho humano al agua, estoy luchando por una vivienda digna, por alimentación adecuada. No estoy dentro de una estructura
pero soy una persona luchando por un derecho. Claro. Y si yo defiendo mi derecho, entonces yo soy defensora de derechos humanos, porque procuro por él. Entonces la ley ha tratado de incorporar esa definición muy amplia y yo retomo lo que planteaba Alejandra. Esperamos que en el debate en la Asamblea Legislativa, sabemos que siempre hay modificaciones cuando entra una propuesta de ley, independientemente de la temática que esté abordando. Cada vez que entra una propuesta de ley, siempre se transforma, porque va a entrar al debate y ahí van a emitir opinión las diferentes fracciones legislativas. Pero por eso nosotros vamos a iniciar una labor de incidencia, de Contraloría Social, procurando por la participación ciudadana a efecto de que no se vote todo ese trabajo que se está proponiendo desde las organizaciones de sociedad civil. No es la única ley en este sentido que se está manejando ahorita en el país, pero nosotros sí reivindicamos el hecho de dónde viene. De verla construido con la participación de muchas organizaciones. Y no solo con organizaciones, sino que también la hemos trasladado a instancias internacionales que nos han dado su opinión técnica también. Entonces es una propuesta bien robustecida. Acá en el país también hemos identificado a personas defensoras de derechos humanos de alta trayectoria que también le emitieron su opinión. O sea, es un trabajo que nos ha llevado más de 2 años. Claro, y hay que reconocer ese esfuerzo que están realizando ustedes. Vamos a irnos con nuestros anunciantes y luego vamos a retomar la plática para abordar cuáles son los contenidos que tiene esta propuesta de ley integral para la protección de personas defensoras de derechos. No nos cambie. Gracias por continuar en nuestra sintonía y estamos abordando una temática muy importante para nuestra población. ¿Ha escuchado usted alguna vez hablar de defender a las personas que defienden los derechos humanos? Algo así estábamos medio comentando y que obviamente como medio, como canal, estamos abriéndole las puertas a ustedes para que nos expongan. Y hoy estamos conversando con Loida y con Alejandra, quienes han presentado, son representantes de la Mesa Defensora de Derechos Humanos y han presentado una propuesta en la Asamblea Legislativa y vamos a continuación a conocer cuál es el contenido de esta propuesta que pretende obviamente venir a defender a esas personas que defienden derechos humanos. Sí, en términos generales, bueno, el tema que ya abordábamos previamente, que es qué vamos a entender por una persona defensora de derechos humanos, que es un aspecto, un elemento muy importante que recoge la propuesta de ley. También presenta no una institucionalidad nueva, como parte de la consulta que hacíamos, inclusive el cabildeo previo que hicimos con algunos diputados y diputadas, donde decían, miren, que es que el problema muchas veces en las propuestas de ley es que se pide que se cree una nueva estructura, una nueva oficina y el presupuesto de la nación no alcanza para eso. Entonces muchas veces esas propuestas de ley que son muy buenas requieren un presupuesto demasiado elevado y eso evita que se aprueben. Entonces, como parte de nuestra propuesta, nosotros establecemos un sistema. Es la integración de un sistema que va a estar de protección integral nacional, que va a crear el Consejo Ejecutivo de Protección y el Comité Técnico de Protección. El Consejo implica una instancia más estratégica y estará, según la propuesta, integrado por 4 representantes del Estado, entre ellos Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Seguridad. Un representante por cada instancia y va a estar adscrito a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Pero como no pueden decidir solo ellos, también la representación de sociedad civil. Es donde se involucra la mesa. Acá nosotros proponemos que sea integrado por 4 representantes de sociedad civil. De repente por ahí nos decían 4 de sociedad civil y nosotros uno de... Sí, pero si lo vemos como Estado, la toma de decisiones son 4 votos. Entonces, con 4 votos de sociedad civil es un poco para equilibrar la toma de decisiones. Entonces, ese sería
cómo estaría integrado esa instancia, pero también está la otra instancia que es el comité técnico, que tiene como función principal el calificar un caso. Si un caso específicamente es una agresión, una violación a una persona en uno de sus derechos por su condición de defensor o defensora de derechos humanos. Es una instancia un poco más operativa. Claro. Quiero hablar también con Alejandra, ¿cómo es que surge, bajo qué situación surge esta propuesta de ley integral para la protección de personas que defienden derechos humanos? Bueno, creo que surge a partir de la necesidad, surge a partir de una serie de casos que se van presentando y pues un poco las estrategias que hemos venido construyendo desde las organizaciones de sociedad civil y desde las redes de protección que vamos construyendo de una manera autogestionada, pero obviamente no es responsabilidad de la sociedad civil asumir responsabilidades del Estado. Claro. Podemos acompañar, podemos señalar, podemos denunciar. El problema es que en este país, cuando soy una persona defensora, no tengo a dónde acudir para poder denunciar algún hecho que se haya cometido hacia mí por mi labor. Si no, solamente hay dos figuras. Tengo que ser o víctima o tengo que ser testigo. Y en muchos casos no lo soy. Ayer, por ejemplo, nuestra compañera, también defensora de derechos humanos, Berta de León, denunciaba que a ella le habían hecho un atentado en contra de su vehículo. Le habían quitado 4 tuercas de una llanta. Eso pudo haberle generado un accidente y podemos calificarlo como un atentado contra su vida. Sin embargo, ella no puede en este marco decir quién fue la persona porque fueron desconocidos, pero sí puede advertir que se está dando en el marco que ella está acompañando un proceso de denuncia de acoso sexual dirigida a gente pues muy cercana y gente que tiene cierto reconocimiento, ¿verdad? Y también está acompañando algunos casos de acoso sexual de estudiantes en la Universidad Nacional. Ese es un ejemplo. ¿Dónde puede acudir una mujer defensora cuando se enfrenta a una situación a consecuencia de su labor? Si revisamos los documentos que tienen o el registro que hay en la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, no existe un registro fidedigno y oficial que el Estado salvadoreño pueda calificar o que pueda dar cuenta de ello respecto a qué pasa con las personas defensoras. En febrero compartimos con la Procuraduría y en el mismo periodo que desde la Red Salvadoreña de Defensoras hemos registrado 157 agresiones contra mujeres defensoras, la Procuraduría únicamente emitió 26 medidas de protección. Entonces hay una desproporcionalidad que da cuenta porque las defensoras y los defensores no tienen a dónde acudir. Si se creara en la Procuraduría una unidad específica de protección para las defensoras, entonces habría a dónde acudir. Si la Fiscalía tuviera un mecanismo, un protocolo de atención para personas defensoras como existe en Guatemala o como existe en México o en Colombia, entonces habría donde acudir. Estamos viendo que en el marco, por ejemplo, de la defensa del derecho humano al agua, ya empezamos a ver una serie de campañas de desprestigio contra personas defensoras, estamos empezando a ver que hay incluso asesinatos y atentados contra la vida, incluso de radios comunitarias. En las últimas semanas en la radio Ouija, en Metapán también hubo un atentado. Tenemos los casos en la memoria de lo que fueron los ambientalistas asesinados en Cabañas, vinculados a la organización ADES y Radio Victoria. Entonces hay una serie de hechos, ¿verdad?, que históricamente hemos venido acumulando, que están en nuestra memoria, pero además que nos generan una serie de temor para continuar nuestra labor. Es decir, pareciera que solamente podemos pensar que como personas defensoras vamos a seguir ejerciendo nuestra labor naturalizando el riesgo. Creemos que eso no debe de continuar. Creemos que el Estado debe de asumir que tiene una responsabilidad en garantizar nuestra protección. Claro. Al regresar de la siguiente pausa vamos a continuar abordando esta temática que es muy importante, personas defensoras de derechos humanos. No nos cambie. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Si usted recién se viene a sintonizar la señal de Canal Gen TV, estamos abordando la propuesta de ley integral de protección a personas defensoras de derechos humanos, una temática muy interesante que nos están planteando acá las representantes de la Mesa Defensora por los Derechos. Quiero que me explique, Loida, un poco sobre cuáles son esos mecanismos, cuáles son las acciones que ustedes van a emprender para que allá en la Asamblea Legislativa se agilice la aprobación de esta ley que está muy interesante y por supuesto es muy importante que se garantice
esa defensa a las personas que también son defensoras de derechos humanos? Sí, un poco comentábamos previamente que como mesa, bueno, este día hemos hecho la presentación, ya tenemos próxima fecha para reunirnos, vamos a generar toda una campaña de incidencia que ya la teníamos prevista desde antes de la presentación, pero ahorita es un poco arreciarla más en el sentido no solo visual, sino también de contenidos. Vamos a trabajar en ello, no vamos a soltar los espacios que nos están brindando en los diferentes medios de comunicación. En el contexto de la presentación hemos hecho rondas en diferentes medios, no estamos dejando esa posibilidad siempre de seguir incidiendo a través de la opinión. ¿Cómo ha sido la apertura en los diferentes medios ante esta temática? Pues ha sido muy buena, realmente. Los medios de comunicación consecuentes nos han aperturado los espacios. Hay medios de comunicación a los que nosotros sabemos que no tenemos la posibilidad de que nos brinden un espacio, pero hemos tenido buena apertura de parte de canales, de espacios de televisión como este, también a nivel de entrevistas en radios. Hemos sostenido varias, este día tenemos otra más tarde, ayer sostuvimos varias, medios de comunicación escrito también, como digo, medios consecuentes. Vamos a hacer una labor también de Contraloría Social, un poco para monitorear cómo se está desarrollando el tema, la propuesta, cómo se está, el debate, cómo se está llevando al interior de la Asamblea Legislativa. Tenemos previstas hacer diferentes visitas a la Asamblea y también no vamos a dejar de lado, porque un elemento que identificamos en el proceso de consulta que realizamos es que muchas personas no se asumen como defensoras y defensores de derechos humanos. ¿Por qué será esa negativa que no se asumen? Pues no, identificamos y con sorpresa es que no necesariamente es que, por ejemplo, personas de comunidades, porque inclusive compañeras de ustedes periodistas nos decían, yo no sabía que yo hacía una labor de defensa de derechos humanos, yo pensaba que yo hacía la labor por la que me pagaban. Entonces, obviamente no vamos a poner sobre la misma dimensión la lucha comunitaria que se hace a nivel territorial con la lucha que hacemos las organizaciones de sociedad civil acá, por ejemplo, en la capital, o ustedes mismos periodistas en los medios de comunicación. Es una dimensión distinta, son realidades distintas, pero ese elemento de que las personas aún no se asumen como defensores y defensoras de derechos humanos, eso es algo que nosotros nos ha llamado la atención y que sabemos que no lo podemos dejar de lado. Y que obviamente van a emprender un trabajo ustedes para que la gente logre pues de esa manera identificarse. Claro, y la cuestión es que si yo me empodero como persona defensora de derechos humanos que soy, yo exijo mi derecho. Yo exijo mi protección como defensora, ya no solo el derecho en sí por el que estoy luchando, sino también mi derecho a la protección por mi defensa de ese derecho. Y hay responsabilidad del Estado en tanto que el Estado ha firmado Tratado Internacional de Protección a las personas defensoras. Entonces le corresponde como siguiente paso, no solo la protección a nivel nacional, sino también materializar esa protección, por ejemplo, en la aprobación de una ley secundaria. Quiero, Alejandra, preguntarle así rápidamente, pues, ¿cómo están las expectativas que ustedes tienen de las y los diputados en la Asamblea Legislativa sobre el abordaje, sobre cómo inicia la discusión de esta propuesta de ley que ustedes han presentado hoy? Bueno, la expectativa es que una vez ingrese, ¿verdad?, la pieza, que la Junta Directiva determine a qué comisión va a ir dirigida, suponemos que va a ser a la de Justicia y de Derechos Humanos. Esperamos que los diputados y diputadas empiecen a discutir y que convoquen, ¿verdad?, a la sociedad civil para poder entrar en un diálogo, ¿verdad?, al respecto. También esperaríamos, y la expectativa es, que otras fracciones partidarias puedan sumarse, incorporarse a la pieza, ¿verdad?, y que puedan acompañar a que este proceso sea un proceso democrático. Creo que estamos en el siglo XXI y en ese sentido esta Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de asumir que no se pueden seguir haciendo abordajes partidistas de situaciones que van encaminadas al reconocimiento, al respeto y a la garantía de los derechos humanos. Si no se protege a las personas defensoras en una sociedad o en un país, no es posible hablar de democracia, no es posible hablar de justicia. Entonces creo que ese compromiso con la justicia, con la democracia, que los diputados y diputadas desde los distintos partidos dicen tener,
vamos a verla reflejada en este debate y vamos a ver reflejado en el hecho que se comprometan a proteger a las personas defensoras. Claro. Y pues las expectativas también, como ya bien decía Loida, que distintas personas defensoras que todavía no se reconocen puedan asumirse también en esta lucha, que esta es una lucha colectiva, que así la hemos venido construyendo y esperamos que se apruebe lo más pronto posible. Y obviamente ustedes van a realizar un trabajo de diferentes acciones para presionar, por decirlo así, y mantener en agenda esta propuesta de ley que han presentado. Quiero agradecerles a ambas por habernos acompañado esta tarde y por introducir esa temática, porque la población puede estar un poco desconociendo estos temas y que son de mucho interés. A usted que nos ha acompañado en esta edición de jueves de En la Jugada, regresamos el día de mañana. Descanse.